Nuestro hijo mayor, Sergio, por ejemplo, estábamos en el baño en un momento así muy relajado y dijo: yo no sé si os habéis dado cuenta, pero es que en esta casa somos todos chicos. O sea, él ha caído, pues que somos todos chicos, para que veas la naturalidad. Y yo le dije: llevo un tiempo observándolo. Hola, yo soy Óscar, tengo 39 años. Yo soy Vicente, tengo 42 años, somos de Valencia y somos papás de 2 nenes de 6 y 1 añito mediante la adopción nacional aquí en Valencia. Queremos visibilizar nuestro tipo de familia. Exacto. Y romper mitos y bulos acerca de la adopción. Ha caído realmente de una manera divertida y que no ha sido para él pues ni un problema, ni mucho menos. Siempre con muchísima naturalidad, y es más, Óscar tiene una frase muy suya que es: los niños no tienen prejuicios, los prejuicios se los creamos los adultos. Entonces, nuestro objetivo es que la adopción sea natural y sea algo de lo que no hay que esconderse, como antiguamente. Yo, por ejemplo, soy el segundo de 5 hermanos. Yo, para pinchar a mis hermanos, siempre les decía: tú eres adoptado, tú eres adoptado. Y eso hacía rabiar a los... Entonces, realmente, pues no pasa nada a ser adoptado, porque tiene que ser peyorativo. O en el colegio siempre había un adoptado que es: mira, ese es adoptado, pobrecito. Y el pobrecito ese, ¿por qué? ¿Sabes? Eso es un poco lo que nosotros queremos limpiar. Y Sergio desde el principio ha tenido muy claro pues que es adoptado y tiene 2 papás y está, vamos, felicísimo. Sobre todo yo creo que ha sido también un poquito la base que nosotros le hemos dado a él, porque hay muchas veces que personas tienen su pensamiento y no puedes cambiarlo. Entonces, ¿qué hacemos? Pues formar a nuestro hijo y comunicárselo todo de manera natural y que él sepa que no hay nada malo en ser adoptado y en tener 2 padres, mucho menos. Yo tengo una anécdota justamente de hablar la adopción con tanta naturalidad, hasta el punto que Sergio, con 2 o 3 años, nosotros decíamos en casa: ¿quién es adoptado? Y él levantaba el brazo. Nosotros queríamos que él entendiera que detrás de esa palabra no hay nada malo. Sí, no sabía el significado, pero queríamos que la palabra la introdujera bien. En primer lugar, los plazos de tiempo. O sea, a fecha de hoy, la adopción no tarda 8 o 10 años en absoluto. Entendemos por rápido 3 4 años. Eso más o menos es un proceso de adopción. De ahí para arriba o incluso conocemos gente que ha adoptado con solo 1 año. Un mito que oímos muchísimo es que la adopción es cara y a la vez necesitas tener un poder adquisitivo familiar alto, y en absoluto. La adopción nacional es 100% gratuita. Nosotros tenemos trabajos normales, tenemos sueldos normales y hemos adoptado 2 veces. Ellos lo que más valoran es el amor que tú puedas dar a ese niño y, bueno, la estabilidad familiar. Y en tercer lugar es el que se hace distinción dentro del proceso de adopción por ser 2 papás, o ser 2 mamás, o ser una mamá soltera o un papá soltero. Y en absoluto es así. Para nada. Es más de nuestro grupo de personas que, digamos, hicimos pues los cursos, estuvimos juntos, fuimos los primeros realmente. Entonces, no ha habido distinción por ser 2 hombres para nada. En absoluto. Los procesos de adopción son largos, pero no son imposibles. Bueno, a la vista está, nosotros somos un claro ejemplo de ello. Son 2 procesos de adopción diferentes. Es decir, en concreto, nuestro primer hijo, que se llama Sergio, hicimos la solicitud en el 2009 y 6 años después llegó, que actualmente tiene 6 años. Lo adoptamos con 1, fue pues súper deseado, y ese proceso de adopción la verdad es que sí que lo vivimos un poco con angustia, ¿no? Sí, lo recuerdo. Fue un poco duro en los principios, pues porque nos apuntábamos para ser padres, pero no conocíamos este mundo. Sí que estábamos un poquito más desorientados en ese sentido, con más miedos, más incertidumbres, más nerviosos a la vez, porque pasaba mucho tiempo y no sabíamos nada. Sí, porque dentro del proceso de adopción hay muchos años de desinformación absoluta, y bueno, pues llegó el primero, Sergio, y fue una locura. Lo vivimos, la llegada, mira, si se nos pone aún la cara de recordarlo, no sé si nos tendremos que poner un babero. Claro, tenemos que contar que el segundo proceso lo iniciamos al mes de estar con Sergio, porque teníamos claro que queríamos volver a ser papás. Llegó Sergio en febrero del 2016 y en abril del 2016 abrimos el segundo expediente. Exacto. Tenemos al pequeño en casa desde hace un mes. O sea, ahora mismo nuestra casa es
Nuestra vida ha vuelto a dar otro cambio gigante. Ellos dos están súper adaptados, Sí. ¿vale? Que la genética no hace hermanos, ni la No. sangre hace hermanos. Para nada. El amor hace hermanos, porque son, de verdad... Pues igual que en nuestro caso, pues el amor hace padres, pues el amor hace hermanos igual. Nosotros desinteresadamente, la verdad es que respondemos e invertimos nuestro tiempo en ello para ayudar a los miles y miles de niños que hay tutelados hoy en día en el Estado. Porque nosotros colaboramos con la Fundación Soñar Despierto y sabemos por ellos la cifra son 21.000 niños actualmente que están tutelados por el Estado. Y ahora mismo, pandemia también que hemos sufrido, sí que se ha notado, pues desgraciadamente hay muchos más niños para adoptar. Que con Sergio sí que fueron muchos años, con el Peque han sido muchos menos, pero no ha sido por ser ya padres de adopción, sino porque hay más nenes ahora y la verdad es que es mucho más fácil en cuestión de tiempo. Nosotros desde aquí de verdad queremos animar a toda la gente que tenga dudas, alguna inquietud sobre la adopción, que nos escriba a nuestra cuenta y nosotros le cogemos de la mano y le acompañamos a que inicie el proceso de adopción, ya que por supuesto nosotros consideramos que todos los niños tienen derecho a tener una familia y así es. Nuestra meta es esa. Exacto.